Muy bien, bienvenidos. Este día vamos a hablar de la simulación de procesos. Sí, yo soy el ingeniero Alexis Raúl Cofre Torres y bueno, están los licenciados en psicología viendo la parte de pedagogía aquí en el centro, como les había comentado. Estamos haciendo diferentes proyectos. Entre todos los proyectos está el de simulación de procesos y bueno, en esta ocasión van a presentar un equipo de 3 ingenieros en su simulación. ¿De acuerdo? Entonces, pues les deseo suerte, hagan su mejor esfuerzo. Recuerden que tienen 15 minutos aproximadamente cada quien para explicar y al término de su presentación vamos a pasar a una sesión de preguntas. Pues nosotros somos de la carrera de Ingeniería Química y les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto que es formaldehído a partir de metanol con oxígeno. Nuestro asesor fue el ingeniero Alexis y estamos conformados por Uriel Bautista, Rafael Salinas y yo, Corina González. Muy bien, nuestro proceso va a llevar principalmente el uso de formaldehído y pues principalmente queremos ver las primeras generalidades, saber qué es el formaldehído, sus propiedades físico-químicas para poder tener un buen manejo. Bueno, a temperatura normal el formaldehído es un gas y se usa en proporciones de un 50% a un 40%, pero principalmente se usa en los laboratorios para conservar muestras orgánicas, en una mezcla con agua al 5%. Es un gas incoloro de olor penetrante, conocido también como formol en solución. Y pues, como les comento, se puede ser comprimido en su estado líquido y su punto de ebullición es de 21 grados centígrados. Sus propiedades físicas aquí las encontramos. Es un producto que se puede usar en laboratorio. Estas son los recipientes, un recipiente de vidrio, de cristal, y esta es la fórmula química del formaldehído. La solubilidad del agua es de un 40%. Esto es importante porque lo vamos a usar en nuestro proceso de absorción. Y un momento dipolar. Estas son propiedades químicas que de momento solamente son para ilustrar este tema. Bueno, como ya les comentaba, los usos y aplicaciones. Aquí pueden ver ciertos especímenes conservados en formol que pueden durar desde 10, 20, 30 años dependiendo del cuidado. Y también es un precursor químico para otros productos, tales como los en limpieza. En el hogar también se usa mucho en la refinación del petróleo y además en la limpieza del hogar, como aquí tiene un ejemplo, y también en la industria. Este compuesto fue descubierto por el químico alemán August Wilhelm von Hofmann en el año de 1867 y fue un descubrimiento que lo hizo por error y por lo tanto otro ruso ya lo había descubierto, pero le había puesto otro nombre erróneo y después este científico que lo nombró como actualmente lo conocemos. Bueno, continuamos con la introducción. El formaldehído se obtiene industrialmente mediante una manufactura de metanol con oxígeno. Es importante para los procesos que se dedican especialmente en el desarrollo y diseño de plantas y procesos industriales, aprender a manejar simuladores como el Aspen HYSYS para así tener un análisis del proceso que nos permita ver y visualizar variables a futuro que podamos optimizar. Por tanto, aquí el formaldehído utiliza un catalizador. Es importante conocer el tipo de reacción química con la que se va a llevar, porque de ello depende el paquete de fluidos y modelo termodinámico con el que vamos a estar manejando. Los objetivos. Simular este proceso que nosotros escogimos, que es de nuestro interés, la obtención de formaldehído a partir del software Aspen One HYSYS, de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el curso taller. Se va a evaluar este proceso bajo ciertas condiciones estipuladas que son de temperatura, presión y composición. Además, se van a comparar los balances de materia y energía obtenidos. Muy bien, el diseño del reactor. El reactor es nuestro corazón del sistema. Principalmente ocupa el volumen de
Bueno, es importante verificar que en el reactor se va a llevar a cabo la reacción y va a ser acompañado de un catalizador de plata, que nosotros ahorita lo estamos escogiendo debido a su alta conversión, que es lo que queremos, mayor conversión de formaldehído a partir del metanol. Y verificar también la temperatura de entrada y salida de los flujos del reactor es importante, así como la variación de temperatura en el mismo. Bueno, la reacción básica que se va a efectuar y la que es deseada es que entra el metanol más una molécula de oxígeno que va a ser proveniente del aire, nos va a formar formaldehído más agua. Bueno, generalmente esta reacción es irreversible y es exotérmica, por cierto, y el catalizador que se va a usar va a ir en la parte de abajo como una cubierta de van a ser fibras de plata, de una gasa como de plata, para entonces ayudar al proceso de la reacción, que se usa, como les digo, de catalizador. Bien, volviendo a la reacción, el formaldehído se produce mediante una reacción de oxidación del metanol por medio de oxígeno, que es nuestro insumo base al aire. La primera reacción es esta, tiene una delta H de 156 kilojoules, es altamente exotérmica y nos va a producir del 50 al 60% del aldehído. A la par también se va a producir esta otra reacción, que si bien es endotérmica, va a producir el restante de formaldehído para que nos dé un rendimiento aún mayor. Bueno, nuestro catalizador es un catalizador de plata a base de astilla o algún óxido de metal. ¿Por qué se eligió este? Pues porque nos dio una reacción completa de oxígeno y una casi completa de metanol. El peso que tiene que tener el grosor que tiene que tener es de 10 a 55 milímetros y su capacidad de este catalizador se puede dar de hasta 135,000 toneladas al año. En el proceso tenemos una columna de destilación, que es la que recibe nuestro proceso, recibe todo lo que sale del absorbedor y se mezcla con agua ionizada, y de esta obtenemos un 37% en peso en formalina y tenemos un reflujo de metanol a la entrada. Es importante mencionar que en el proceso tenemos 3 equipos principales que ya habíamos dicho, que es el reactor, el absorbedor y la columna de destilación, pero la columna de destilación no la simulamos en Aspen One HYSYS porque como tenía una recirculación de metanol puro a la entrada y bueno, ya habíamos calculado todo hasta el absorbedor, pues nos daba el doble de trabajo porque habría que recalcular todo. Entonces, por falta de tiempo, solo lo dejamos hasta el absorbedor, en donde tenemos ya una mezcla de formaldehído, que es nuestro objetivo, con agua. Entonces, ya la columna de destilación a la hora de simular no la tomamos en cuenta, pero teóricamente en el proceso sí es importante. Bueno, a continuación observamos una tabla de los componentes que vamos a utilizar dentro del proceso. Metanol, oxígeno y aire son nuestras materias primas. Formaldehído es el producto deseado, pero nosotros, como ya habían comentado la compañera, vamos a obtener una mezcla de líquidos con formaldehído en la parte del absorbedor. Es importante conocer las propiedades de estos componentes porque de ello depende la determinación del tipo de paquete de fluidos con el que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo de proceso en el que nos basamos. Este lo encontramos en un artículo de la universidad, de una universidad, donde hicieron este proceso de formaldehído a partir de metanol y aire. Como observamos, aquí tenemos nuestro corazón del proceso, que es nuestro reactor, nuestro absorbedor y nuestra columna de destilación, en donde alimentamos metanol con aire en el reactor, que tenemos nuestra conversión de 87.4%. Aquí en nuestro absorbedor tenemos una absorción del 99%, en donde vamos a obtener gases que no son muy deseados, que son monóxido de carbono, dióxido de carbono, formiato de metilo y ácido fórmico. Como estos no los necesitamos, pues los vamos a ventear, y para llevar a cabo nuestra absorción vamos a meter agua a 128 kilopascales con 30 grados centígrados, y ya que tengamos nuestra absorción es donde vamos a obtener nuestra mezcla de formaldehído con agua, que estas cuando reaccionan formando metilglencol.
que de eso ya les hablaré más adelante. De aquí ya entra nuestra mezcla a la columna de destilación y es el reflujo que les había mencionado, en donde volvemos a alimentar metanol puro y vuelve al proceso, y aquí con agua ionizada ya obtenemos nuestro 37% de formaldehído. Estas tablas de balance nos fueron bastante útiles, las encontramos en el artículo de la universidad, y pues haciendo las conversiones necesarias fuimos metiendo en cada una de las corrientes. Aquí están las 20 corrientes que se mencionan en el diagrama de flujo, y viendo las composiciones y haciendo conversiones y buscando aparte otros datos que nos iba pidiendo el simulador, fue como pudimos hacer que fuera corriendo, porque ya nos da datos de temperatura, de presión, molaridades, y nos da la composición en cada una de las corrientes. Entonces, la verdad, esto nos facilitó mucho para que corriera nuestro programa. Aquí tenemos más tablas en las diferentes corrientes. Y este es nuestro esquema base de nuestra simulación en Aspen One, que es lo que quitamos el equipo de la destilación. Nos quedamos con el reactor y el absorbedor, donde tenemos metanol y aire, nuestra conversión del 84.7%, nuestra absorción del 99%, nuestro venteo de gases, agua y nuestra mezcla final, que es etilenglicol. Bueno, continuando con los modelos de HYSYS. HYSYS se comprende de 32 modelos diferentes. Estos modelos se dividen en 3 bloques, que son modelos de actividad, ecuaciones de estado y son los misceláneos. Estos modelos que se ven en esta tabla son los modelos principales con los que normalmente se trabajan. Nuestras reacciones la reacción del formaldehído es una reacción cinética que no se incluye dentro de este tipo de componentes, sino en este apartado, y por ello tomamos como referencia el modelo termodinámico de UNICUAC. Estos modelos son una representación de lo que sucede en las fases líquido, vapor o sólido. Nos brindan información sobre balances de masa, balances de energía, balances de cantidad de movimiento y ecuaciones constitutivas. Además, para obtener estos modelos Aspen HYSYS necesitas conocer tus componentes. Estos componentes requieren de un paquete de fluido con el que se va a manejar, y el contenido de toda esta información nos va a brindar cálculos de propiedades, como por ejemplo cálculo de propiedades físicas o de evaporaciones espontáneas dentro de las corrientes, si es que las hay, reacciones químicas o parámetros de interacción. Bueno, pues simulando el proceso. Aspen HYSYS es una herramienta que nos sirve para ganar una vista optimizada de las condiciones del proceso. En nuestro proceso, las unidades diseñadas incluyen el reactor, el absorbedor, la columna de destilación, aparte de compresores, intercambiadores de calor y bombas, donde el corazón es el reactor, el absorbedor y la columna de destilación. Nuestro objetivo era evaluar el proceso bajo ciertas condiciones, además de comparar resultados entre ambos, entre lo teórico y lo simulado, y el simulador que utilizamos en este caso fue Aspen One HYSYS 8.4 para el proceso. El dimensionamiento del equipo es una parte importante, debido a que no solamente se quede en el modelo, sino que quisimos llevarlo un poco más adelante y dimensionarlo para que pueda ser una escala de una planta, y entonces empezar a producir formaldehído. ¿Por qué no? Si ya está el proceso, puedes llevarlo a cabo, si es redituable. Bueno, las unidades principales a diseñar tenemos que, como ya habían mencionado mis compañeros, es el reactor, absorbedor, también como la columna de destilación. A su vez, es importante también los intercambiadores de calor, puesto que es un sistema termodinámico, es necesario recibir y transferir calor. También las bombas y compresores, que es lo que nos van a estar uniendo nuestro sistema, además de las tuberías. Es importante tener un balance másico y energético para que todo quede en conjunto y quede expresado en los términos que van. Muy bien, las condiciones del reactor en las que va a funcionar. El reactor en este proceso está diseñado para obtener una conversión a formaldehído del 87.4%, y va a ir alimentado por 2 corrientes. La primera de ellas va a ser metanol puro a 25 grados centígrados, así como a temperatura de presión de una atmósfera.
También una corriente 2 va a ir alimentado, pero este va a ser metanol reciclado. Este metanol de aquí, como venían comentando, va a provenir de la torre de destilación. Pero en nuestro sistema, únicamente como es de fines didácticos, solamente lo vamos a hacer con el absorbedor y con el reactor. Pero quiero decirles que en caso de ser reciclado, va a estar a 68 grados centígrados en 1.2 atmósferas. Bueno, pues tenemos el absorbedor. El absorbedor es súper fundamental porque pues está destinado a que se produzca formaldehído disuelto en agua y este es se comercializa en diferentes proporciones. Es un absorbedor que tiene una reacción química en donde el formaldehído en contacto con el agua reacciona y se produce lo que les mencionaba, que es el metilenglicol, que es un compuesto muy soluble en agua y como esta reacción es reversible, podemos obtener del metilenglicol, el formaldehído otra vez cuando sea necesario. Entonces por eso fue que decidimos dejarlo ahí, porque ya obteníamos formaldehído y ya no seguimos con la columna de destilación. Es importante mencionar que para el diseño del absorbedor se tiene que tomar en consideración la altura de la torre empacada, el diámetro, la cantidad, el volumen y el tipo de material del que va a ser esto. Esta es la reacción que obtenemos en el absorbedor. Y las condiciones que tenemos en el absorbedor simulado fue de la temperatura de la salida del reactor es 343 centígrados y el flujo de agua que entra es de 30 grados centígrados con 138 kilopascales y como ya había mencionado se espera una absorción del 99% en donde la salida del líquido después es calentada a 102 grados centígrados. La columna de destilación, como ya les mencioné, no la diseñamos, pero si se diseña, o como mencionaba el artículo universitario, es importante tener en cuenta, como ya sabemos, el reflujo mínimo, el número mínimo de etapas y su cantidad real, el diámetro y la altura de la columna de destilación, así como la eficiencia de cada uno de los platos teóricos. Bueno, es importante señalar que en este proceso también contamos con otros equipos aparte del absorbedor y del reactor, como los intercambiadores de calor y las bombas. Nosotros nos basamos en datos de literatura para poder simularlos, pero es relevante especificar cómo la ingeniería se diseña. Los intercambiadores de calor dependen de la relación de la cubierta y de la longitud y diámetro de las tuberías que se encuentran en la coraza. Las bombas se diseñan determinando el trabajo y las caídas de presión a lo largo de la tubería. Y las tuberías se diseñan tomando en cuenta los límites mecánicos de la corriente de fluido y la diferencia de presiones a lo largo del tubo. Bueno, pues como ya mencionó mi compañero, ya tenemos lo teórico, ya vimos que por qué un ICUAC con nuestro paquete de datos, ya vimos en qué consiste nuestro proceso, entonces ahora vamos a meterle mano en el simulador. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra ventana de Aspen One HASIS, abrirla y esperar a que cargue el programa. Muy bien, aquí ya está nuestro proceso simulado, como pueden ver aquí tenemos nuestro reactor y nuestro absorbedor, en donde tenemos ya nuestro venteo de gases no necesarios y nuestra salida de metilenglicol. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que vamos a utilizar. Entonces metemos una paleta, buscamos nuestras propiedades y ya el simulador nos proporciona una paleta de herramientas en donde nos dice, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces nosotros, pues fíjate que yo voy a trabajar con metanol y con aire. Entonces, ese es metano. Entonces, le decimos, ¿sabes qué? Yo necesito metanol y aire, lo buscamos en la base de datos. Ahí estaba. Ya tenemos nuestro metanol. Quitamos el metano, ese no. Entonces ya tenemos nuestra mezcla de metanol y aire, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo en mi primer corriente voy a utilizar eso. Entonces te dice que tienes que elegir un paquete de datos. Entonces
le dices que como ya vimos en la teoría que el Unicuac era el más adecuado, entonces le decimos que vamos a trabajar con Unicuac. Entonces, ya tenemos nuestra corriente 1, bueno, que es de aire, de metanol, lo bombeamos, pasa por un intercambiador de calor, como ya vimos en la teoría se tenía que calentar. Ya se movió un poco el programa, pero ya estaba todo listísimo. Entonces, o ya le movió aquí nuestro buen compañero Rafa las especificaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esto que está en amarillito significa que no está listo. Como ahorita ya le movió mi compañero, las especificaciones, pues, tenemos que, checar qué es lo que le movió para corregir ese errorcito. Aquí en componentes, agregaste un componente más, el componente, Quítaselo, una Rafa. lista de componentes 2, hay que quitarlo. Eso de cómo agregar los componentes era meramente para ilustrar, porque pues ya están agregados, ya todo el proceso está simulado. Entonces esto es más que nada para que vean cómo se hizo. Que tener en cuenta es qué es lo que vamos a trabajar nuestra lista de componentes, qué modelo termodinámico es el que se adapta a estas y nos describe mejor. Y es importante mencionar que si uno escoge el modelo termodinámico no adecuado, el mismo simulador te lo dice, te dice, ¿sabes qué? No puedo trabajar con ese, está la verdad muy completo. Entonces ya que tenemos nuestra lista de componentes y nuestro paquete Unicuac, entonces ya nos vamos a nuestra simulación, en donde el programa te da una paleta de herramientas, en donde tú vas decidiendo qué es lo que vas poniendo como tu equipo. Y es muy importante también mencionar que tienes que tener una consistencia de unidades, que sean las del sistema internacional, las unidades inglesas, pero que sean consistentes, si no, no vas a tener una consistencia en tu trabajo. Entonces, ya que tienes todas tus propiedades y ya las metiste adecuadamente, tus datos que necesitas, el mismo simulador te va a decir, ok, sigue trabajando, esto está listo, y tu equipo se va a poner así. Cuando tu equipo no está listo, se pone como lo veíamos cuando le movió aquí nuestro compañero, que se pusieron todos en amarillo. Entonces eso quiere decir que no puedes seguir avanzando porque no está listo, algo te falta o algo te sobra, hay algo que no está concordando. Entonces tienes que checar eso. Ya que tenemos nuestra corriente 1, que es de metanol, bueno, tienes que especificar temperatura, presión, en donde les digo que nosotros nos basamos en las tablas del artículo de la universidad, prácticamente nos daba todo eso. Entonces tienes que especificar cada uno de los equipos con sus diferentes parámetros, sus entradas y sus salidas. Ya que el equipo dice ok y te pone una señal en verde, quiere decir que puedes seguir avanzando. Cuando el equipo te da una señal en rojo o en amarillo, quiere decir que algo te falta, algo no estás especificando, algo no es congruente y tienes que revisar tus condiciones, tus unidades, etcétera. Entonces ya tenemos nuestra corriente, todas sus condiciones, y nos dice ok, síganle avanzando. Ya tenemos las composiciones. Como sabemos, pues tenemos aquí oxígeno, nitrógeno y nada más. ¿Qué es lo que se va? Bueno, es la corriente de aire, que es de lo que se compone. Aquí tenemos nuestra corriente de metanol. Entonces pasa una bomba a un intercambiador de calor y aquí pasa un compresor, donde después también pasa un calentador, me parece, y entonces ya pasa a nuestro primer mezclador, en donde mezcla nuestras dos corrientes para que pasen al reactor, que es nuestro corazón, y obtengamos el 87.4% de esta conversión. Bueno, ya se había establecido el modelo termodinámico Unicuac por las razones que se habían descrito de nuestra reacción, que es una reacción cinética y es la que favorece a esta simulación. El reactor, como se puede observar, en el reactor intervienen propiedades químicas como se pueden leer equilibrios de fase. También podemos, dependiendo del tamaño y forma de las moléculas,
es lo que interviene para la simulación del tipo de reactor. En este intercambiador de calor se establecieron las entradas y salidas de nuestros flujos de proceso y los flujos calientes para hacer el intercambio de calor entre estos dos fluidos por medio de la conducción. Convección y radiación. Bueno, a continuación se lleva a cabo la reacción química. Este es el mezclador donde van a entrar nuestros componentes. Aquí en el reactor va a haber óxido de plata como catalizador. Y se especifican nuestras caídas de presión. Y estos son los resultados que obtenemos de la corriente 8 y la energía el flujo de calor en la corriente 4. Posteriormente pasa esto a un enfriador para evitar que haya algún tipo de obstrucción o daño al siguiente equipo con el fluido caliente. Bueno, pasa por una válvula y finalizamos con el absorbedor. En el absorbedor se va a agregar el agua para obtener la mezcla de líquidos que requerimos. El número de platos teóricos no los calculamos nosotros, el número de platos teóricos no los calcula HYSYS, tú tienes que hacer el diseño y establecerlos. Nuestros diagramas de presión. Y bueno, finalizando, obtenemos nuestro metanol, nuestra corriente de metanol. Perdón, aquí se lleva a cabo el venteo de bases de nitrógeno y agua en fase gaseosa. Y aquí la mezcla de líquidos donde se obtiene el formaldehído en diferentes composiciones con respecto a los otros dos, con respecto al metanol y al agua. Y bueno, posteriormente, si se desea, se puede llevar a cabo una destilación para obtener el formaldehído puro o hacer una recirculación de metanol para volver a ingresarlo en el sistema como materia prima. Bueno, vamos a la parte de discusión de resultados. Y bueno, nos pudimos dar cuenta con este modelo que conforme la temperatura incrementa, la cantidad de formaldehído y metanol aumenta en la corriente de producción, lo cual nos es benéfico debido a que lo que queremos es que se aumente la producción de formaldehído. Pero es también importante balancear el gasto de energía contra la eficiencia del proceso. Nos dimos cuenta también que este simulador Aspen HYSYS es muy completo y nos ayudaría de gran manera el perfeccionarlo para nuestra área en la carrera, debido a que la mayoría de los procesos no se pueden llevar a cabo en una sola corrida, sino que las tenemos que hacer la prueba. Y este modelador, además de ser muy completo, nos sirve para ganar una vista más optimizada de las reacciones que ocurren en el proceso, permitiendo conocer las aplicaciones y los costos que pueden generar un proceso como tal. No solamente crear un proceso en sí, sino uno que ya existe, ¿por qué no mejorarlo? Y también quiero mencionar que algunas de las corrientes, como la de formalina y la de hidrógeno, que al salir del proceso se pueden aprovechar nuevamente para darle como subproductos que puedan aumentar el rendimiento y el valor del proceso. Bueno, a continuación, esto no va con la presentación de Aspen HYSYS, pero quisimos ponerlo debido a que si queremos construir nuestro planta de procesamiento para hacer formaldehído, es importante elegir el equipo adecuado. Bueno, nosotros vamos a trabajar con altas temperaturas y presiones.
y es sabido también que el formaldehído es corrosivo. Por lo tanto, el acero inoxidable es la mejor opción para empezar a construir nuestra planta de proceso. Además de que el acero inoxidable es, en comparación con otros metales, es el adecuado para este proceso. Bueno, sería todo por nuestra parte.